Hola chicas y chicos, en este video vamos a ver sobre la interpretación de gráficos, específicamente de los gráficos de línea. Primero, para saber interpretar la información que podemos encontrar en un gráfico, debemos saber su estructura, qué lo compone, qué me está mostrando. Entonces, lo que muestra un gráfico es una relación entre dos variables, que nosotros podemos identificar como dos ejes que están en 90 grados. El eje X, que es nuestra variable horizontal y que recibe el nombre de variable independiente, y el eje Y, que es nuestra variable en el eje vertical, que recibe el nombre de variable dependiente. Entonces, por ejemplo, en el gráfico 5 que tenemos acá, podemos ver que la variable independiente, o sea, la que está en el eje horizontal, es la temperatura, mientras que la variable dependiente, que es nuestro eje vertical, encontramos la solubilidad. Entonces, las variables que podemos encontrar representadas en este ejemplo es la temperatura en el eje X y la solubilidad en el eje Y. Ahora bien, ¿por qué se habla de variable dependiente e independiente? Y como la misma palabra lo dice, es porque las variables independientes son aquellas que pueden afectar, modificar a otra variable. Y a su vez estas variables independientes no se ven afectadas por otras variables. Pero yo como investigador sí las puedo manipular, mientras que las variables dependientes son las que se ven afectadas. Entonces, esta afirmación de que los valores de las variables dependientes dependen de los valores de las variables independientes, parece trabalengua, pero no. Entonces, a nosotros, al momento de interpretar los gráficos, nos permiten tener explicaciones de causa y efecto. Por ejemplo, en el gráfico 5, mi causa sería un cambio de temperatura y mi efecto sería el cambio de la solubilidad. Entonces, yo, al poder interpretar este gráfico, puedo saber cómo varía la solubilidad a diferentes temperaturas. En los gráficos de línea se muestra una serie como un conjunto de puntos que están conectados entre sí mediante una línea. Por ejemplo, en el mismo gráfico 5 podemos ver 4 series representadas. El metano con el color rojo, el oxígeno con el café, el monóxido de carbono con el celeste y el helio. Pero ¿para qué nos sirve saber interpretar gráficos? Ya vimos antes que podemos establecer relaciones causales, pero además lo podemos hacer de 3 formas. La primera es que nos sirve para extraer datos o lecturas de puntos aislados. Ya vimos que una serie es un conjunto de puntos. Entonces, por ejemplo, el metano, si vemos a la temperatura de 10 grados, que está marcado acá en círculo, hacemos una línea recta hacia el eje Y, podemos obtener a esa temperatura el dato de la solubilidad. Así, lo que nosotros interpretamos de ese punto aislado es que el metano, a una temperatura de 10 grados Celsius, tiene una solubilidad de 1,9 milimolar. La segunda forma de interpretar gráficos nos sirve para detectar tendencias observadas en intervalos determinados. Por ejemplo, acá tenemos un intervalo entre los 30 grados Celsius y los 40 grados Celsius. En este intervalo específico podemos ver el comportamiento de los 4 gases. Así podemos observar que tanto el gas metano como el oxígeno como el monóxido de carbono disminuyen su solubilidad, mientras que el helio en este intervalo, su solubilidad es constante. Ahora, por ejemplo, si queremos saber a 40 grados Celsius cuál de estos 4 gases es más soluble, deberíamos enfocarnos solo a esa temperatura. La tercera y última forma de interpretar gráficos sirve para entender la estructura de los datos y de su comportamiento. En este ejemplo nos vamos a enfocar solo en la serie del monóxido de carbono, para saber cómo se comporta la solubilidad de este gas en particular con el aumento de la temperatura. Así podemos ver que al comienzo a una temperatura aproximada de 5 grados Celsius, la solubilidad del monóxido de carbono es cercana a 1,4 aproximadamente, pero a medida que aumenta la temperatura va disminuyendo la solubilidad y termina en los 40 grados Celsius, 45 grados Celsius, en aproximadamente 0,7. Bueno, chicas y chicos, espero que este breve video les haya servido un poco para entender cómo interpretar los gráficos y cómo responder a las preguntas que aparecen en las guías de química
la 1 y la 2 por lo menos de solubilidad. Y recuerden que si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar por correo o en las mismas tutorías. Que tengan un excelente día y éxito para el fin de semestre.